Hola, Hola doctor, buenas tardes. ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Me ven ustedes? No, No, ahí sí. Ok, Ahí lo vemos, Sí, doctor. sí, ahí sí, doctor. bueno, ahí genial. se va, doctor. Bueno, ¿cómo andan? Vamos a retomar las cursadas. Vamos a arrancar hoy con temas de derecho, vamos a continuar, mejor dicho, con los temas de derecho municipal. Vamos a analizar la cuestión del poder de policía municipal. ¿Se acuerdan cuando estuvimos explicando los postulados que señala el doctor Sucherino para lograr alcanzar lo que él denomina el municipio del futuro o el municipio del tercer milenio? Él, desarrollamos y explicamos cada uno de los postulados. ¿Se acuerdan que entre los postulados más importantes vimos lograr por el municipio la efectiva autonomía municipal? Estuvimos explayándonos bastante con este tema, analizando toda la cuestión de la autonomía antes de la reforma, luego de la reforma y el 123. Analizamos la situación del municipio bonaerense. Luego, otro de los postulados que también analizamos es que pretende el doctor Sucherino, que es que el municipio, aparte de la autonomía, detente una auténtica autonomía económica financiera que va a ser complementaria de la autonomía política. Eso también lo explicamos. Luego estuvimos analizando otro postulado que era lo señalamos, pero no lo alcanzamos a desarrollar, lo vamos a hacer en esta parte, que es la municipalización de los servicios públicos. Después, otro de los postulados que vimos era la municipalización de la labor educacional. Y hablamos desde las tareas de zonificación y planeamiento por parte del municipio, y dijimos que uno de los postulados que señala el doctor es que el municipio ejerza un amplio poder de policía. Es decir, que dentro de las competencias y facultades del municipio, ¿se acuerdan que las competencias y facultades era uno de los elementos del municipio? Y que ahora lo íbamos a ir llenando de contenido a ese elemento. Dice Sucherino que una de las competencias y facultades es que tiene que tener el municipio y poder ejercer un amplio poder de policía municipal. Entonces, antes de ir concretamente al poder de policía en la esfera municipal, va a haber que hacer una explicación con respecto a qué se entiende por poder de policía. ¿Por qué? Porque el poder de policía, ustedes cuando vean y estudien los artículos 121 y 126, ahí van a ver que en el 126, que son los poderes delegados por las provincias a la nación, no figura el poder de policía como un poder delegado de las provincias a la nación. Es decir, que las provincias conservan el poder de policía, pero también lo ejerce el gobierno federal y también lo ejerce el gobierno municipal. Es decir, que el poder de policía está en los tres niveles y se ejerce en forma concurrente. Es decir, en el municipio se pueden aplicar en forma concurrente esas legislaciones. Teniendo en cuenta que por el artículo 31 siempre va a ejercer prevalencia
la norma de la Constitución sobre una norma municipal en esta materia de poder de policía, ¿verdad? Como primera medida, entonces, para empezar a explicar qué es el poder de policía en título genérico, para luego ir al plano municipal y cómo se aplica en la práctica el poder de policía por parte del municipio, la primera diferenciación que hace el doctor Sucherino es que él no asimila los conceptos que a priori parecería que estuviéramos hablando de lo mismo. Cuando uno habla de poder de policía y poder de policía municipal. Una cosa, por un lado, es el poder de policía que está para el criterio del doctor Sucherino y parte de la doctrina, que yo también comparto. Por un lado, hay que hablar, o hay que distinguir, eso sería lo correcto, distinguir, por un lado, la policía, que es la función de seguridad, de prevenir y sancionar un delito, de lo que vamos a ver nosotros ahora, que no tiene nada que ver con ese concepto, con ese instituto, que es el poder de policía, entendido, para ahora, para este punto, entendido como la facultad de reglamentar derechos individuales consagrados en la Constitución, cuando estos derechos colisionen con un derecho comunitario o un derecho social. ¿Se entiende? Es decir, cuando nosotros hablamos del poder de policía, nos estamos refiriendo a una facultad legislativa, es decir, a una facultad de reglamentación de los derechos consagrados en la Constitución. Cuando estos derechos colisionen con un derecho comunitario o un derecho social. ¿Está claro? Yo les pido que si no soy claro, me interrumpen y aclaramos las dudas para todos, porque si no yo por ahí explico y no soy claro, y es un tema interesante para que quede bien clarito. Entonces, por un lado está, ¿perdón? Por un lado está la función de policía y por otro lado está la facultad de reglamentación de los derechos consagrados en la Constitución cuando estos derechos puedan colisionar con un derecho comunitario o social. Por ese sentido es el que nosotros tenemos que tomar cuando hablamos del poder de policía del municipio. ¿Está? Bien. Tenemos que recordar que todos los derechos consagrados en la Constitución son, ¿cómo? Todos los derechos que están consagrados en el artículo 14, fundamentalmente, ¿no? Y luego el 14 bis, pero fundamentalmente todos los derechos consagrados en el artículo 14, ¿qué es lo que dice la Constitución? ¿Cómo son? ¿Se acuerdan? ¿Relativos? Exactamente. Todos los derechos que consagra la Constitución son de carácter relativos. ¿Qué quiere decir que son de carácter relativos? Que no son de carácter absoluto. Y por ende, todos los derechos, nuestros derechos que consagra la Constitución son susceptibles de ser reglamentados, dice el artículo 14, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir, que todos los derechos que tenemos ahí, enumera el artículo 14, de trabajar, estudiar, circular, comerciar, ejercer industria lícita, etc. Todos los derechos son relativos, que quiere decir que son susceptibles de ser reglamentados. Y la propia Constitución, en el artículo 28,
establece un límite a esa reglamentación. ¿Se acuerdan lo que dice el artículo 28? El principio de... El artículo 28 establece el principio de, ¿se acuerdan? Razonabilidad. De razonabilidad. ¿Quién es el que está hablando que no lo veo yo acá? Luciano. Luciano, muy bien. El principio de razonabilidad. ¿Qué quiere decir? Que en ese afán de reglamentar los derechos no pueden ser desnaturalizados o desconocidos, en ese afán de reglamentarlos, ¿verdad? Ese es el límite a la reglamentación. Los derechos son relativos y pueden ser reglamentados, pero existe el límite que le da el artículo 28 de la Constitución Federal, que es el principio de razonabilidad. Por ahí, para mí, hay todos los derechos que aparecen en la Constitución son relativos. Alguno va a decir que el derecho a la vida es un derecho absoluto y algunos se lo van a discutir, ¿verdad? Algunos lo va a discutir y diciendo, sobre todo con el debate del aborto y demás, pero hay un derecho en donde el poder de policía no puede inmiscuirse. Y es muy claro. Es decir, que eso es lo que les dije que es un derecho que son todos relativos. Hay un derecho en donde el poder de policía no puede meterse. ¿Cuál será? Que está enumerado en la Constitución. ¿Cuál? En el artículo 19 de la Constitución. Exactamente, el artículo 19. Ahí no nos llega el poder de policía, ¿verdad? El principio de todos los actos los actos privados que no ofendan a los terceros quedan exentos de la potestad de los jueces, ¿verdad? Es el principio de reserva. Así que bueno, ese es el único derecho, a mi juicio, en donde el poder de policía no llega. Porque, repito, hasta para un derecho que podría considerarse absoluto, hay quienes no lo consideran así, como cuando hablamos del derecho a la vida, para algunos no es un derecho absoluto. Pero bueno, entonces, retomando la explicación del poder de policía, entonces todos los derechos, el poder de policía entonces es la facultad legislativa, o mejor dicho, la facultad reglamentaria de reglamentar todos los derechos consagrados en la Constitución cuando estos derechos individuales puedan colisionar con un derecho comunitario o social. Señalamos el artículo 17, derecho de la propiedad, el artículo 18, que ya lo estuvimos viendo, el artículo 18, las garantías, hablamos del artículo 19 recién, y ahora sería importante remontarnos a los orígenes del Instituto del Poder de Policía que estamos viendo ahora, y que esta explicación también del origen, o en qué momento surge el poder de policía, también es tomado en cuenta por quienes diferencian lo que habíamos señalado al principio, diferencian, por un lado, el poder de policía con el poder de policía, entendido como el derecho de seguridad, poder de ejercer la seguridad, con el poder de policía en el sentido que estamos viendo ahora de reglamentar los derechos. ¿Por qué? Porque el poder de policía, como función de prevenir y sancionar delitos, es previo al poder de policía entendido como la facultad de reglamentar derechos.
Por eso, desde ese punto de vista, también se separan. Y, en definitiva, el origen del poder de policía, que fue tomado por Alberdi en la Constitución de 1853, Alberdi lo tomó de un fallo de la Corte estadounidense de 1827, porque Alberdi era un gran estudioso de la Corte de la Constitución estadounidense y de sus leyes, y entonces cuando hizo el proyecto anexo a bases, ya de ahí tomó el concepto que surge en el artículo 14 de que los derechos pueden ser reglamentados, del carácter relativo de los derechos. Y entonces el origen de este instituto surge, como decíamos recién, con el fallo de 1827, que el fallo se caratula Brown contra Estado de Maryland. Repito, fue en 1827 y es el fallo del presidente de la Corte de Estados Unidos, Marshall. Los hechos en ese caso que tuvo que resolver la Corte son los siguientes. Brown, el señor Brown, era un proveedor de material bélico y transportaba, en carretas obviamente, transportaba el material bélico que le había comprado el Estado confederacional y lo llevaba a Washington. Obviamente iba con carretas, obvio, y cuando llega al estado de Maryland, las fuerzas militares del estado de Maryland no le permiten continuar el viaje, el trayecto con carretas con tracción a sangre, porque dice que llevaba un material peligroso, ¿verdad? El material bélico. Y entonces ahí es donde se conculcan los dos derechos que estábamos analizando. Por un lado, el derecho de circular y trabajar del señor Brown, y por otro lado, el derecho a la seguridad de los habitantes del estado de Maryland, ¿verdad? Y ahí es donde colisiona un derecho individual con un derecho superior, derecho a la vida y derecho a la salud de la población, ¿verdad? Y entonces, como no dejaban pasar, ese fue el derecho que invocó Brown hasta que llegó a la Corte, y la Corte resolvió esta cuestión, como vamos a ver ahora, y por primera vez se acuñó el término poder de policía. En ese fallo, Brown contra Maryland, Estado de Maryland, ahí apareció por primera vez el término poder de policía. Y donde está en juego un derecho social superior, pero que no se podía, que limitaba un derecho individual de Brown. Y ahí la Corte le dijo que iba a poder continuar circulando, pero no lo podía hacer en vía terrestre, sino lo iba a tener que hacer vía fluvial, ¿verdad? Y para eso lo obligó a Brown a contratar 3 seguros. Un seguro en favor de los propietarios ribereños, otro seguro a favor de los tripulantes del barco y otro seguro en favor de terceros por la carga peligrosa. Es decir, que ¿dónde está el poder de policía? Es que se le prohibió continuar circulando, ¿verdad? Se le prohibió circular por tierra.
ahí está el derecho superior, pero se le permitió continuar vía fluvial con esos recaudos de contratar los seguros. Una vez que contrató los seguros, Brown pudo continuar con su trayecto. Y ahí fue acuñado por primera vez y fue receptado por Alberti en el artículo 14. ¿Está? Mm. Ahora, la pregunta sería, si todos los derechos son limitados, ¿verdad? Ejerciendo el poder de policía. ¿Cuál es la vía que nosotros tenemos para discutir la aplicación, por ejemplo, eventual del poder de policía por parte del Estado? Que lo estuvimos viendo y vimos cuál es la acción que... A través de un recurso. Claro, ¿cuál? El recurso de amparo, doctor. El recurso de amparo, exacto, donde se pide la inconstitucionalidad. O se pide que cese la medida con una cautelar. Bueno, con respecto a los límites del poder de policía, hay dos escuelas o dos teorías. Hay una escuela que es o dos tendencias, digamos. Una tendencia que es la tesis amplia, que es la tesis americana, que surge a partir del fallo de 1827 de la Corte estadounidense. Esa es la tesis amplia. Y anteriormente o mejor dicho, también, anteriormente me refiero a que fue el criterio originario de la Corte nuestra. Pero también, por otro lado, hay una tesis restringida del poder de policía. La tesis restringida es la tesis europea. Dice que esa tesis europea dice que solo son limitables los derechos respecto de la seguridad, salubridad y moralidad. Es decir, que en esos tres casos concretos puede ejercerse el poder de policía. ¿Se entiende? El poder de policía solo se puede intervenir cuando esté en juego, interés superior, esté en juego la seguridad pública, la moralidad pública y la salud, la salubridad pública. En esos tres casos, solamente para la tesis restringida, solamente en esos tres supuestos puede aplicarse, recaer el poder de policía. Y el otro es la tesis amplia, donde hay una amplia gama de derechos, ¿verdad? Que se puede englobar en la necesidad económica. O como después vamos a ver, con la aparición del Estado benefactor, ¿verdad? Y el Estado intervencionista, como después vamos a ver en la evolución. Y con respecto al tema esas son las dos tesis, ¿no? del poder de policía. La tesis restringida y la tesis amplia. Y vamos a ver cuál es la evolución de la jurisprudencia de nuestra Corte.
en esta cuestión. Y para ello vamos a ver que que la base normativa sigue siendo la misma. Lo que se cambia, lo que ha cambiado es la opinión con respecto a la ideología política con que se trate con que se interprete el caso, ¿verdad? Porque en el artículo 14, en un momento, derecho a trabajar, la facultad de reglamentar derecho a trabajar, comerciar, etcétera, etcétera, era interpretado dándole un énfasis a la protección del derecho individual y el mismo artículo 14 es interpretado de otra forma a partir de 1922 en adelante, hasta nuestros días, ¿verdad? Es decir, que la base normativa, repito, sigue siendo la misma, pero lo que ha variado es la forma que la Corte ha ido interpretando las cuestiones, ¿verdad? Y de ahí que tiene hoy en día la Corte, ha adoptado el criterio amplio. Exacto, ¿verdad? Hoy en día la Corte viene aplicando la tesis amplia del poder de policía, ¿verdad? Y vamos a ver en los casos que vamos a citar cómo fue evolucionando el punto de vista de la Corte con respecto a esto. Entonces, la Corte en un primer momento aplicaba el criterio restrictivo, el criterio europeo, diciendo que solamente aplicaba en salubridad, seguridad y moralidad pública, ¿verdad? El poder de policía. Y así, enrolado en este criterio, hay dos casos que son los más conocidos, que es el caso Plaza de Toros, de 1870, y el caso Saladeristas de Barracas, de 1887. Ustedes ahí cuando lo vean, cuando lo estudien en el material que está subido, ahí van a ver cómo la Corte interpretaba este carácter restrictivo, ¿verdad? Así, en el caso Plaza de Toros, era porque una ley había impedido la construcción para el desarrollo de las corridas de toros, ¿verdad? Y el propietario planteó la inconstitucionalidad de esa ley porque afectaba su derecho a trabajar. Y la Corte, siguiendo la teoría del poder de policía con carácter criterio restrictivo europeo, declaró dijo que no era inconstitucional la ley que lo prohibía porque, y prohibió, en definitiva, la construcción para desarrollar esa tarea porque afectaba la moralidad pública porque se mataban animales. Es decir, que ahí aparece la moralidad, la moralidad y también la seguridad, si se quiere. Y el otro caso de 1887 es el de Saladeristas de Barracas. Acá, en este fallo, también la Corte ya empieza a incursionar con la cuestión de los derechos adquiridos, ¿verdad?
porque acá una ley prohíbe que cuando prohíbe que se arroje la faena en el riachuelo, ¿verdad? Por la Y contaminación. prohíbe, claro, prohíbe los saladeros que estaban a la orilla del riachuelo y que se tiren ahí los desperdicios. Y los dueños de los saladeros dijeron que ellos ya tenían un derecho adquirido, que no se les podía prohibir realizar esa actividad. Y la Corte ahí, por eso es que también incursionó con la cuestión de los derechos adquiridos y dijo que no puede invocarse derechos adquiridos cuando lo que está en juego es la salud pública, ¿verdad? También aplicando el criterio del carácter Restrictivo. restrictivo europeo. Y este criterio restrictivo se mantuvo hasta 1922 y a partir de 1922 hasta el día de la fecha, ¿verdad? Se dejó de lado ese criterio y la Corte sigue el criterio amplio, la doctrina que surge del fallo norteamericano. Y se incluye, además de no solo la seguridad, salubridad y moralidad, sino que también ahora se incluye los intereses económicos de la sociedad, ¿verdad? Y ahí es cuando empieza a cada vez el poder de policía ir abarcando cada vez más los derechos individuales, ¿verdad? Hasta lograr, y vemos cómo lo que antes correspondía, se le decía que sí, ahora se le dice que no, ¿verdad? Y este es un tema muy, muy delicado y muy actual, ¿verdad? Sobre todo con respecto a la facultad de legislación y de reglamentación de los derechos, ¿verdad? Porque bajo ese título normalmente todas estas leyes que dicta el Estado se hacen bajo un denominador común que a todos le va a sonar, ¿no? De carácter excepcional y temporal, ¿verdad? Y así llegamos hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora que también entra en juego el derecho el poder de policía que reglamenta el derecho que tiene uno de trabajar y no puede, y los comerciantes que quieren trabajar y el Estado que no los deja trabajar, hasta el día de la fecha está en discusión esta cuestión del poder de policía. Entonces, volviendo al primer fallo de 1922, el fallo es Ercolano, que fue a fines de la presidencia de Hipólito Yrigoyen. En ese momento histórico había escasez de viviendas y entonces el Estado, mediante una ley, procedió a congelar los alquileres, ¿verdad? Y acá la Corte empezó a tener un criterio amplio con respecto al poder de policía. Es decir, por 2 años congeló los alquileres. Y acá el Estado empezó a meter mano en la renta de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque le congeló los alquileres al propietario. Y dijo que es la Corte, obvio, que es de carácter excepcional y temporal. Y está en juego los intereses económicos de la sociedad. Luego, en 1934, también hay otro fallo en el mismo sentido, con el criterio amplio,
que es Compañía SWIFT contra Estado Nacional. Acá la Corte dijo que es válido cobrar un impuesto del 1,5% en la venta del ganado y destinarlo a destinar ese impuesto a la Junta Nacional de Carnes, obligando también a asociarse a esa Junta Nacional de Carnes. Y acá es cuando empieza entonces lo que veníamos hablando del Estado, del intervencionismo estatal. En el año 1960 también hay otro fallo en este sentido significativo, que es el fallo del Cine Callao. Acá la Corte también va contra el derecho de propiedad y el derecho de ejercer el comercio. Acá la Corte obligó a los dueños de cines a contratar artistas de variedades, números vivos que había en aquella época, que eran músicos o comediantes que entre función y función de cine se subían y hacían un número vivo, y acá el Estado los obligó a contratarlos, los obligó a los dueños de los cines, a los propietarios, a contratar a estos artistas de variedades y pagarles de los bolsillos del propietario, del dueño del cine, el cual no podía recargar eso en el ticket, ¿verdad? En la entrada para el espectáculo. Es decir, que los obligó con recursos del dueño del cine a pagarle, es decir, contra la voluntad, o los obligó a contratar contra su voluntad, ¿verdad? Este fallo del Cine Callao es otra muestra del criterio amplio, y fue con voto obviamente con voto de la mayoría, excepto el único juez que votó en minoría fue el juez Bofi Boyero. Los demás jueces, ministros, dijeron que era constitucional esa ley, que los obligaba a contratar a los dueños, y que era válido esa obligación, porque estaba en juego los intereses económicos de la sociedad. Y ahí es cuando aparece entonces el Estado intervencionista, ¿verdad? Y que luego, más acá, lo tenemos con casos concretos en carácter, cuando aparecen en juego los intereses, excepcionalmente los intereses económicos, por ejemplo, el plan Bonex, que los obligó a los depositantes a agarrar bonos, les pagaron con bonos, les devolvieron bonos, y más acá, en el 2001, sí, cuando previa a la sanción de una ley, ¿se acuerdan? De intangibilidad de los depósitos del Congreso, no especificaron los depósitos en la moneda extranjera, ¿verdad? Y se especificó, y luego la Corte resolvió de una manera salomónica el esfuerzo compartido que se denominó, ¿verdad? La especificación que se había dispuesto con esta legislación. ¿Alguna duda de estos temas? Profe, disculpe, yo entré un poquito tarde porque no sabía cuál era la clave para entrar. Esto, Sí.
¿Usted empezó por alguna bolilla en especial? No, porque como les dije de entrada, lo que yo trato es de ir dando los temas que son más importantes y que vayan estando relacionados entre sí. Si me preguntás de qué Bien. bolilla es, no sé. Bueno, bárbaro. Pero en definitiva, esto es, está dentro del municipio, dentro de los Bien. elementos del municipio, las competencias y facultades del municipio y, si queremos ir más puntual, el poder de policía del municipio. Y que todo esto venía a explicar lo que viene ahora, que es que Sucherino obviamente está a favor de la tesis amplia y quiere que el municipio ejerza un poder de policía amplio. ¿Por qué? Porque el municipio tiene una variedad de problemáticas que resolver, ¿verdad? Al municipio se le plantean, donde el vecino recurre a buscar una solución inmediata de sus problemas, y entonces dice Sucherino que el municipio tiene que tener un amplio poder de policía con ese objetivo, de poder solucionar esa problemática, pero siempre resguardando los derechos individuales, ¿verdad? Y él, como vamos a ver ahora, él está a favor de que haya un amplio poder de policía, pero luego señala que ese poder de policía le pone un freno, el poder de policía a los intendentes, ¿verdad? Le pone un freno, que es que el poder de policía no puede ser discrecional. El poder de policía que ejerzan los municipios no puede ser discrecional. Perdón. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar fundado en leyes, ordenanzas, con lo cual no puede ser caprichoso el ejercicio del poder de policía. Tiene que estar fundamentado. Ello lo hace en un fallo que se llama Cotton contra Municipalidad de General Alvarado de 1900, del 66, perdón, del 96. Es un fallo que dictó él, porque él fue titular de juzgado de primera instancia, que fue confirmado por Cámara y confirmado por la Corte de la provincia, y que después vamos a analizarlo. Donde en ese fallo le pone un freno al poder de policía amplio. Le pone el freno ese, de que no puede ejercerse de manera discrecional. Siempre tiene que estar fundamentado. Y el poder de policía, entonces, ahora, como estamos viendo y refiriéndonos al poder de policía municipal, en esta esfera, en la esfera municipal, aparecen las figuras de esa dependencia que está en calle Belgrano, entre Salta y Jujuy, que es donde hay que ir ahí siempre. Inspección General. Inspección General, que es quien ejerce una parte del poder de policía municipal, ¿verdad? Ahí aparece Inspección General, luego aparece otra dependencia, también muy querida por todos nosotros, que es el Departamento de Tránsito, otra dependencia municipal que ejerce el poder de policía, en este caso el poder de policía de tránsito. Después hay otras reparticiones, como
dirección de higiene, bromatología, y por último, lo que nosotros habíamos criticado y que hay que reemplazar, que son los juzgados de faltas municipales. Y así, entonces, esa es la temática donde se va a aplicar el poder de policía municipal. Entonces, lo podemos clasificar al poder de policía en, por ejemplo, por un lado, podemos hablar del poder de policía municipal de seguridad, donde aparece la seguridad de tránsito, donde el municipio aplica el código de tránsito, y aparecen otros amigos nuestros, quienes son los que ayer vi un video que subieron ahí en Canal 10 y me acordaba, lo voy a decir en la clase, aparecen los queridos inspectores de tránsito, que a un flaco le hicieron una multa a las 4 de la mañana por cruzar un semáforo en rojo, en Lurio y la Costa, y no sé si alguno lo vio el video ese, está en 10 ahora, y en Canal 10 también lo pasaron. Muy interesante. A las 4 de la mañana le hicieron una multa ahí, y bueno, el tipo se fue de boca también, el automovilista. Pero bueno, entonces en el poder de policía de tránsito aparece el poder de policía de seguridad, aparece es la seguridad en el tránsito, en el tránsito aparecen los inspectores. Luego también aparece el poder de seguridad con respecto a la seguridad edilicia. Ahí aparece también entonces Inspección General, quien se va a encargar de aprobar planos, va a aprobar demoliciones, y se va a encargar de la seguridad de las personas y la calidad de vida. También se va a encargar de los ruidos molestos y la contaminación. Luego también aparece el poder de policía en seguridad e higiene. Y acá es donde entra en juego la higiene pública, y aparece la calidad alimenticia, y aparece bromatología. Y aparece también una problemática creciente en la ciudad moderna, que es el tema de los residuos y la recolección de residuos. Y también tenemos poder de policía municipal, por ejemplo, la municipalidad con respecto a los espectáculos públicos y también con respecto a los espectáculos privados. Y ahora esto está bien vigente con respecto y estamos viendo todos los días como fines de semana vienen clausurando fiestas por reuniones privadas, ¿verdad? Y como ahora el municipio, ejerciendo el poder de policía, va a tratar de reglamentar los espectáculos y las fiestas en establecimientos públicos, no ya con lo característico de la cantidad de habitantes, la cantidad de personas. De personas y los recaudos de seguridad. De matafuegos, salidas de emergencia, etcétera, etcétera, lo cual le costó ese poder, el no ejercicio de ese poder de policía nos costó 129 muertos, si no recuerdo mal, Cromañón, toda esa cantidad de muertos, y políticamente le costó la carrera a Ibarra cuando era jefe en la capital, en Cava. Todo
porque era responsabilidad del municipio, de la ciudad, ejercer correctamente, porque no es facultativo, es una obligación ejercer el poder de policía, ¿verdad? Y así, por ejemplo, con el ejercicio del poder de policía, es muy importante, justamente lo traigo a colación por el tema este de Cromañón y a la responsabilidad de la municipalidad, porque no solamente nosotros somos, no solamente el dueño del establecimiento tiene la obligación, sino también que el Estado municipal, en este caso, tiene el deber de verificar y de ejercer ese poder de policía. Y si hay algún daño, la víctima le va a reclamar solidariamente a ambos. Como también, si nosotros, es muy común, y hay que tener mucho cuidado ahora con respecto, ya hace varios años que cambió la competencia, pero los casos siguen estando. Por ejemplo, que es muy común que en el trabajo nuestro y algún conocido que capaz le tuvo, que por ejemplo circulando por la vía pública, por un pozo, por el no mantenimiento, por el deber de policía de mantener en buen estado la calzada, exacto, se hace responsable al Estado municipal, como también si uno va caminando por la vereda y hay un pozo abierto, va a ser responsable el frentista, la empresa que dejó eso y la municipalidad en caso de que no estuviera debidamente señalizado. Todos son responsables. ¿Por qué? Y la municipalidad en este caso por no ejercer, el Estado municipal por no ejercer la obligación de controlar, de ejercer el poder de policía y de prevenir que ocurran algún tipo de accidente, ¿verdad? Y la cuestión que el tema del municipio, ahora hay que tener mucho, para los que son civilistas, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, lo que anteriormente se resolvía con el Código Civil antes de la reforma, y antes del fuero contencioso, y anteriormente antes del fuero contencioso administrativo que sacó temas que eran del fuero civil y comercial de provincia, y lo pasó al contencioso. Estas cuestiones pasan a discutirse en el fuero contencioso administrativo, donde los jueces tienen una interpretación totalmente diferente a la interpretación tradicional, si se quiere decir, de los civilistas, ¿verdad? Y para decirlo en dos palabras, es recontra difícil que salga condenado el Estado, ¿verdad? No hay que dejar ningún cabo suelto, hay que dejar todo bien resguardado y demandar a quien hay que demandar, porque si uno demanda mal, el juicio lo pierde, ¿verdad? Por ejemplo, si uno tiene un accidente, como yo les dije, porque en el asfalto había un bache, yo tuve un juicio así, iba en moto, mi cliente tuvo un accidente, cayó, y atrás vino un auto y lo atropelló. Y en definitiva, la municipalidad no es parte, aunque, ¿cómo? ¿Responsabilidad del municipio? No, es responsabilidad de los entes creados en Vial o en Visur, de los entes que crea el municipio porque tienen una personalidad jurídica y un patrimonio público diferente al municipio. Y los jueces en el contencioso administrativo no aplican el principio de iura nova curia, ¿verdad? Que ellos de última aplican el derecho,
y si uno para demandar y litigar ahí hay que estar bien actualizado con la normativa y demás, porque si no se corre el gran riesgo de que le interpongan una falta de legitimación pasiva y la municipalidad nunca va a ser condenada, ¿verdad? Porque, repito, es un fuero que bastante particular en contencioso administrativo. Y todas estas cuestiones que cuando ustedes lo estudian en libros antiguos, aparece demandado el municipio, etc. Y no es así, les aclaro por las dudas. Y entonces, bueno, teníamos el poder de policía que controla los actos públicos, por ejemplo, los actos masivos, para que no haya una carencia de infraestructura, seguridad, higiene, y así el municipio se puede oponer, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se opuso el municipio a que viniera el Indio Solari con su banda, y se tuvo que ir no los dejó actuar en el Mar del Plata, creo por la barriga, terminó yendo, no me acuerdo, pero el Mar del Plata no los dejó, hicieron un amparo, igualmente no los dejaron, y ejercía ahí el municipio el poder de policía. Después tenemos poder de policía en materia de industria y en materia de comercio. En materia de comercio es donde es bien palpable, ¿verdad? Está el derecho de trabajar de ejercer la industria lícita, los dos. Derecho a trabajar, y bueno, yo quiero trabajar y ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo ejerce el poder de policía el municipio? ¿Cómo lo ejerce para trabajar, para comerciar? Y que tenga permiso y que esté todo en orden, habitado para que pueda ejercer la industria. ¿Y el permiso cómo se llama? Una habilitación municipal. Exactamente, que tenga la habilitación municipal, ¿verdad? Si quiere poner un comercio, todos los comercios tienen que tener una habilitación y dice se encuentra habilitado para tal actividad. Verdulería no va a poder ser lo mismo que para una carnicería, ¿verdad? Y va a tener que estar autorizado qué es lo que puede vender, bebidas, Claro. tipos de bebidas. Es decir, que ahí el municipio, para ejercer el comercio, ejerce el poder de policía y está inspección general, donde también hay que ir a pedir una habilitación para abrir el local, etcétera, etcétera, y también para ejercer un comercio, una actividad comercial. Y también para ejercer una actividad industrial, ¿verdad? Va a tener que tener determinadas características, baños, si ahí desayunan o almuerzan, tendrá que tener un comedor, etc. Y también, y todas las normas de seguridad que estuvimos viendo todos, y también ahí entra en juego la normativa concurrente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta materia de actividad comercial e industrial, sobre todo, por ejemplo, industrial, también interviene, aparte de la legislación municipal, interviene la legislación nacional. Por ejemplo, ¿quién ahí aparece inmediatamente? Aparece, por ejemplo, si en la construcción o en fábricas, va a aparecer la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que va a verificar que los trabajadores tengan la ART y no solamente que estén registrados, sino que tengan la indumentaria de seguridad, si trabajan en
en lugares de frío y congelado, etcétera, con su respectiva ropa de trabajo, con calzado adecuado. Si trabajan en construcción, va a tener que verificar que tengan las medidas, las herramientas de seguridad, casco, zapatos, arneses, etcétera, que esté todo. Y esa tarea de prevención también se ejerce de forma concurrente, la ejerce el municipio, que también vieron que tiene una habilitación, los carteles que están, cuando hay una obra en construcción, tiene que tener la habilitación, el permiso municipal, tiene que figurar el número de expediente, tiene que figurar también la superintendencia de riesgos de trabajo. Todas esas cuestiones tienen que estar debidamente habilitadas y para proteger a los trabajadores y a cualquiera que pase por ahí abajo y no se le caiga un ladrillo de la obra en la cabeza. Fundamentalmente, entonces, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo va a tener que realizar las tareas de prevención. ¿Alguna duda con estos temas? Entonces, todas esas facetas son en donde el municipio, dice Sucherino, que tiene que ejercer un poder de policía bien amplio, que abarque todas estas cuestiones, pero obviamente sin avasallar y desnaturalizar los derechos que se pretenden reglamentar. Y en el caso Cotton, que fue un caso que llegó a los estrados del juzgado número 5, cuando estaba a cargo del doctor Sucherino, los hechos en el fallo Cotton eran los siguientes. Cotton era un empresario porteño que quiso instalar una pista de karting en Miramar. Entonces concurrió al municipio y pidió las habilitaciones de rigor y le dieron las habilitaciones y se lo clausuraron una, dos, sucesivamente se lo clausuraban y le causó un perjuicio económico que quedó acreditado en el expediente, y así el juzgado hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios, y condenando al municipio del partido de General Alvarado al pago de $1.700.000 en aquella época, lo cual quintuplicaba el presupuesto del municipio de General Alvarado. ¿Y qué pasó? Lo terminamos pagando todos, porque lo terminó pagando la provincia con bonos. Y por eso es que el doctor Sucherino, fiel sostenedor de la teoría amplia, acá le puso un freno al ejercicio amplio del poder de policía de los intendentes, diciendo que el poder de policía tiene que ser, no puede ser discrecional, ¿verdad? Así, las particularidades de este caso es que solicitó Cotton en invierno la habilitación, inició las obras, en el invierno le dieron la habilitación definitiva y llegado el verano, los consorcistas fue primero ahí y pidió un predio donde instalarlo. Le indicaron el lugar donde podía instalarlo, fue ahí, empezó a construirlo con una habitación provisoria, en el invierno le dieron la habilitación definitiva, llegó el verano y se lo clausuraron porque consorcistas dijeron que había ruidos molestos y aire contaminado. Entonces Cotton
compró purificadores importados, pidió la rehabilitación del Fondo de Comercio, se lo dieron y de nuevo hicieron otra denuncia y de nuevo se lo clausuraron, esta vez argumentando que había un desperfecto en la luz, en la falta de luz, y así continuamente le daban la habilitación y se lo clausuraban, le daban la habilitación y se lo clausuraron, y todo esto fue todos los perjuicios que le ocasionó todo el ejercicio irregular del poder de policía, originó que hiciera lugar al daños y perjuicios y fuera condenado al pago de ese monto. Y a raíz de este fallo, Sucherino agrega entonces que el poder de policía no puede ejercer, está de acuerdo en que se ejerza en forma amplia, pero no en forma discrecional. Cuando ustedes lo lean ahí, van a ver que aparentemente destroza la teoría amplia, pero hace ese reparo, que no puede ejercerse en forma discrecional, que siempre tiene que estar fundado en ordenanzas, etcétera. Nunca en forma discrecional. ¿Alguna duda sobre este tema? Doctor, en relación a lo que usted menciona, los estudios de impacto ambiental, entiendo que, bueno, se han puesto, digamos, se han manifestado como para poder agregar, digamos, a la instalación tanto comercial o industrial. Los estudios de impacto ambiental o sea, los presentan y el municipio o la autoridad competente dictamina si es viable o no. Claro, sí, sí, sí. Es más, en el fallo que si ustedes lo ven, ven que Cotton, aparte de cumplir con todos los requisitos, había acompañado un informe, no me acuerdo dónde, pero también donde se le daba el ok de que justamente no producía ningún impacto ambiental y que cumplía con todas las normativas, etcétera, etcétera. Y sin embargo se lo volvieron a clausurar. Por eso es que fue confirmado por Cámara y por la Corte, ¿verdad? Y se acreditó el actuar arbitrario, ¿verdad? Y también en esta materia, hoy en día, el otro día vi un expediente, no me acuerdo cuál es la carátula también, pero que iba con el tema de los rocíos con veneno para los temas de los agrotóxicos, y que también habían clausurado, habían prohibido este tipo de actividades en un juicio que tramita en el juzgado 15, no me acuerdo ahora, del doctor Casas. También está, y sin embargo ahí no fue a tramitar al contencioso. Eso estaba tramitando en la justicia civil ordinaria. Bueno, si no hay alguna otra duda. La bibliografía, Porque doctor, ya está subida al está campus. está subida, sí. Estoy casi seguro que subí del cuatrimestre pasado, que subí. Lo que pasa es que por ahí no está no están explicados los fallos. Los buscan a los fallos y ahí van a verlos. Están citados, no están explicados los fallos. Yo les di una noción para que se comprendan más, están citados, ¿verdad? Y lo que les decía es que vamos a tener una clase más
y después ya nos va a quedar muy poco, vamos a tratar de meter lo que nos queda en la próxima clase, que va a ser derechos y también el tema del estatus jurídico de Cava, en la ciudad autónoma, y en base a estos temas vamos a repetir la misma forma de evaluación, ¿verdad? Pero el tema es que nos pusieron las fechas para el trabajo muy, muy tarde y nos quedó pocos días para incluir temas en la segunda parte. Entonces, van a entrar los temas que vimos ahora y los que veamos la otra, y por ahí vamos a hacerlo relacionar a toda esta cuestión del municipio, porque ya tienen estudiado el esqueleto, digamos, de la materia, está casi toda completada. Faltaría a servicios públicos municipales, que también tenemos que dar una noción en la clase que nos queda, quedaría servicios públicos, el estatus de la Ciudad de Buenos Aires, la parte de los derechos, y no sé si algún otro tema más que podamos incluir en la clase que viene. Así que les voy a pasar lista. Profe, que ya tienen la fecha del parcial. Sí, la fecha ya las pusieron, no las puse yo, a eso iba, las puso el centro. No la vi, no la vi. Claro, las fechas las puso el centro y es el 2 de diciembre. El 2 de diciembre, y el recuperatorio lo pusieron para el 16 de diciembre. No voy a recuperar. Tenaglia, Pablo. Tenaglia. Sí. Porcilio, Sergio, doctor. Sí. María Angélica Núñez. Se superpuso, ¿me lo repetís? María Angélica Núñez. Bernal es Gladys. Perdón, Lorena. Peroldi Sabrina. Valentina Molero y Mario Murray, que no tiene micrófono. Muy bien. Mario Murray y dijiste. Valentina Molero. Muy bien. No sé si me tomó a mí, doctor. Porcilio, Sergio. Sí, está Sergio. Andrés, te veo acá. Sí, doctor, gracias. Sí, ok. ¿Quién más? Bernal Benítez Gladys. Sebastián. Muliere. Sí, ¿quién más? Bernal Benítez Gladys. Sí, ¿quién más? Nicolás Bauser. Sí. Violeta Bátimo. Violeta Bátimo. Gracias. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, Soledito. ¿Quién más? Alonso Victoria. Sí. Román Romina. Molina Giovanna. Muy bien. ¿Alguien más quedó? Abril Toseli. Perdón, Sí. profe, yo ya que estoy, bueno, Sofía del Poste habla. Bien. Estaba fijándome en el campus y no encontré digamos, del poder de policía, el archivo. Bueno, lo escaneé y se lo subo entonces. Se lo subo. Listo. Gracias. No. Flores Felipe. Muy bien. ¿Alguien más? Macías Manuel. Muy bien.
¿Alguien Profe, más queda? en el chat dice Sí. Agustina Rodríguez que no tiene micrófono. Muy bien. Luciano Bruno. Bien. Luchi Miriam. ¿Alguien más? Disculpe, Doctor, profesor. ¿me escuchan? Sí. Luchi Miriam. Joaquín Fernández. Le quería hacer una consulta ya que estamos. Sí. Para el segundo examen dijo que había que relacionar los temas de estatus de ciudad de Buenos Aires. No. Que cuando yo les dé los temas, seguramente van a estar relacionados, porque como son pocos los temas que entran, que podamos desarrollar en el segundo parcial, por ahí se relaciona algún tema, si es que elijo algún tema que lo pueda relacionar con algún tema que hayamos visto anteriormente. A eso me refería. Ah, bueno, listo. ¿Me anotó entonces? Joaquín. Sí. Sí. Muchas gracias, profe. Chao. Disculpe, profesor, una consulta, porque mi internet va y viene. Molina Giovanna, ¿lo notó? Está. Sí. Muchas gracias. No, de nada. Disculpe, Luchi. Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, tendría la próxima clase y nada más, y ahí nos Exacto. podríamos estudiar el tema para usted nos Claro, va a subir. Yo les voy a subir lo que veamos hoy y también lo del estatus jurídico, ese estoy seguro que no lo subí, también lo voy a escanear y los voy a subir. Sí. Bien. Bueno, ¿nos quedó alguien para agregar? Luchi Miriam. No sé si me Ya está. anotó. Ah, Sí. gracias. Gracias, profesor. Bueno, no, por favor. Gracias, profe. Hasta el Gracias a viernes. todos. Nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias. Hasta el viernes. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Gracias.